a nossa fala. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que cuida de nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Enquanto os homens vão te descobrindo, nós já te descobrimos faz muito tempo. E por isso nós te servimos, por isso nós te adoramos, Pai. Quero te pedir uma bênção especial para cada pessoa, Pai, nesse momento que estão conectados conosco através do Facebook ou através da Rádio Alfa Internacional. E também, Senhor, aqueles que vão ouvir através do YouTube. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, segundo as suas necessidades. E que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades. Pois nós te damos graças e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Nós vamos... Oi. Oh, Padre Santo, Padre bendito. Ai, meu Senhor. Ai, meu Deus Santo bendito. Que passou, né? Que passou? É porque estou sonolento, é por isso. Sonolento, tenho um pouco de sonho. Perdão, hermanos. Ai, perdão, hermanos. Eu vou ter que fazer tudo outra vez. Tenho que orar outra vez porque esta gravação tem que sair em espanhol, mas está sendo gravado. Depois eu corto e vamos então a partir da oração. Ai, Padre Santo, uma vez mais. Estamos em tu presencia, papá, para agradecerte por todo quanto tu has hecho por nós. Senhor, bendiga a audiencia, Senhor, cada persona que esté aí escuchando por la radio, por el Face, y aquellos que van a escuchar también, Señor, por YouTube. Bendígalos, ayúdalos, y que esta palabra que es santa y bendita venga a tocar nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, venga a estar, Señor, enseñándonos y mostrándonos todo cuanto tú quieres que sepamos. Bendiga a Pastora Simone que está conmigo y cada persona que está asistiendo en este momento. Padre, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén y gloria a Dios. Yes. Perdón, es que yo estoy un poco sonolento, con sueño, un poco con sueño. Pero, gracias a... Mira, si yo estoy solo, seguramente, puede ser que... No, puede ser que no, porque iba a leer en español acá, como está, ¿no? El gráfico. Pero gracias, Pastora Simone, una vez más, esta es mi compañera. Y nosotros entonces vamos a poner en pantalla lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Bueno, en el audio grabado yo puedo arreglar, pero en el audio de grabación de vídeo yo no puedo arreglar, se queda así dos partecitas, iniciando con portugués y entrando en español. Bueno, Pastor Genival nos está asistiendo, que Dios lo bendiga, ¿ok? Gracias por su audiencia. Yo había visto a Juscelí, que es la abuela de Isabela, que estaba también, pero se cortó la conexión, y después no sé si está todavía, pero gran salud a Juscelí. Estuvo aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre... Juscelí está en Boston, ya está en Boston. Vamos a hablar hoy, y Pastora Simone está ahí en la esquinita, ahí, como siempre la pongo, ¿no? Vamos a hablar hoy que Jesús, porque estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿ok? Y lamentablemente decimos que muchos cristianos, no decimos, pero podemos ver que muchos todavía no nacieron de nuevo. Siguen con el viejo hombre, con la vieja naturaleza. No se compromete, no se somete a la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Quieren ser cristianos según su propia manera de ser. No, para ser siervos del Señor, para seguir al Señor, tenemos que nos someter a lo que dice la palabra de Dios. Y es interesante que muchas personas no entienden, no abren sus corazones para poder entender lo que dice la palabra de Dios, porque no es fácil.
¿Usted cree que es fácil tú agarrar tu propio libre arbitrio o arbitrio y decir, Señor, tú me lo diste, pero ahora te devuelvo y voy a hacer lo que tú me mandas? No, no es fácil. No. Solamente aquellos que de verdad nacen de nuevo, esos hacen eso. De lo contrario, uno quiere vivir su propia vida, hacer lo que da la gana. Y no es así que vamos a entrar en el cielo, porque no se entra en el cielo haciendo lo que nos da la gana, pero sí según lo que el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra nos orienta que hagamos. Bueno, Jesús explicó entonces a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Nosotros vamos a mirar una charla, una plática, una habla, como quiera poner usted. Mira cuánta cosa te puse ahí. Para que usted pudiera entender. En esta habla que Jesús va a tener con Nicodemo, está en la Biblia, y yo voy a estar dando la cita cuando esté leyendo, y usted va a mirar, y eso se tardó un ratito, porque no era un hombre cualquiera. Parece que cuanto más los hombres se meten con las cosas del mundo, más lejos de Dios se van quedando. Pero está sucediendo algo muy interesante. Yo recibí un video que está creo que en YouTube, fue enviado para mí por un amigo mío, de cientistas, astrónomos, descubriendo el DNA de Dios en la naturaleza. Entonces, los cientistas, los astrónomos están se dando cuenta que verdaderamente existe un creador de todas las cosas, de todo el universo, de todo eso. Estaba escuchando ahorita. Estaba escuchando, muy tremendo el testimonio de estos hombres. Y ellos están impresionados porque hay señales de que hay un creador. Ellos dicen que hay una mente inteligente. No es que es una mente inteligente. Es mucho más que todo eso. Es un Señor Dios todopoderoso. Todo. ¿Me entiendes? No es poderoso. No. Es todopoderoso. Quiere decir, en todos los aspectos, Él es poderoso. En lo que tú imaginas, Él es poderoso. En lo que tú piensas, Él es poderoso. Ese es el Dios que estamos sirviendo y este Dios que estamos aquí para hablar de su Hijo cuando Él estaba revelando a un hombre sobre la necesidad de nacer de nuevo. Porque estábamos muertos, ¿verdad? Y la gente no entiende eso. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, como leímos y mostramos, está grabado, está en mi YouTube. Usted puede buscar el Díaz Correa, va a mirar, está ahí. Sobre el nuevo nacimiento, está en español y portugués, y tú puede escuchar asistiendo, claro. Entonces Jesús vino para que nosotros naciéramos de nuevo, cuando Él murió en la cruz, para que pudiéramos entrar en el cielo, porque muerto no entra en el cielo. Ya he explicado eso aquí, ya he dicho eso aquí. Tenemos que tener una vida activa, una vida espiritual activa. Es como dice el mundo allá afuera, ¿no? Hay hombres, hay mujeres que tienen su vida sexual activa, que sí, siempre están platicando eso. Pero con Dios tenemos que tener nuestra vida espiritual activa, que es decir, siempre en contacto con Dios. Es diferente. Si uno no esté, se prepara porque no va a subir. Entonces, Jesús explicó a Nicodemo. Ahí empieza una charla bastante interesante, ¿ok? Y seria. Interesante que este hombre, Nicodemo, donde está la foto ahí, él va a buscar a Jesús de noche. Él era un hombre de mucha influencia en aquel tiempo. Era un doctor de la ley. Mira eso. ¿Sabe que era un doctor de la ley? Era él, Nicodemo. Era un hombre que conocía las leyes. Conocía la parte de las escritas de Moisés. Entonces, ellos conocían parte de las cosas de Dios. Pero como vivían bajo la ley, se aferraban solamente a la ley, y la ley no cambiaba nada.
No. La ley simplemente Dios puso para que los hombres pecaran menos. Y había sacrificio, ustedes saben. Pero no que la ley que fue establecida quitase el pecado como quita la sangre de Cristo. No, no era igual. Entonces, en aquel tiempo, muchos no nacieron de nuevo. No voy a decir que ni todos, pero muchos no nacieron de nuevo. Porque los que nacieron de nuevo en términos de conocimiento de la ley, se aferravam a Dios. Buscavam não pecar, a não mentir, a não adulterar, como era a lei. Então, este homem, por supuesto, não era um homem nascido de novo. E ele vai buscar a Jesus de noite, para que não o vieram. Porque era um homem influente, um conhecedor de las leyes e las leyes de Deus. E ele vai buscar a Deus, a Jesus, por de noite. E a Bíblia nos diz em São João capítulo 3, de versículo 1 a 2, diz assim: havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, era um fariseu. Prominente, mira isso, prominente quer dizer, um homem importante. E aqui diz principal entre os judíos. Era um homem que não era pouca coisa. Era um homem de muito conhecimento e de muita influência. E este vino a Jesus de noite, como eu expliquei, e lhe dijo, ¿qué dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mira isso, es interesante isso. Porque ele declara aqui, como muitos de nós declaramos, como os pericos hacen, hablan y hablan, pero a veces no saben ni que están hablando. Pero él aquí viene y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque mira, él dio el porqué. Él dijo que sabía que Jesús había venido de Dios. Porque él dice, porque nadie puede hacer las señales, los milagros, ¿no?, que tú haces si Dios no está con él. Entonces, de la parte de reconocer a Jesús, él estaba bien, como muchos de nosotros hoy. Muchos de nosotros hoy reconocemos a Cristo que murió en la cruz, ¿verdad? Que vino a darnos vida eterna, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero el más importante no es eso. Vamos ahora a mirar la parte más importante. Es importante usted saber, sí, pero es más importante usted convivir con Él. Con Él. Porque para que tengamos una comunión con Dios, es en espíritu y en verdad, como está escrito. Porque Dios es espíritu. Entonces, Él dice así, que porque nadie puede hacer las señales, los milagros, ¿no?, que tú haces, si Dios no está con él. Entonces él estaba diciendo a Jesús, mira Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Cristo. Pero esta gente, estos hombres, de doctores de la ley, los fariseos, ellos eran muy aferrados con las leyes de Dios. Porque los fariseos, con los doctores de la ley, con los romanos, fue que mataron a Jesús. Porque no aceptaban lo que Jesús hacía. Porque no entendían lo que Jesús hacía. Porque no habían nacido de nuevo, como vamos a ver ahora. Y como muchos hoy están se engañando adentro de los templos. ¿Verdad? El Evangelio en muchas personas no provoca cambios. En muchas personas no provoca. Imagínate eso. La persona va al templo, se sienta allá,
a veces canta, a veces trabaja con la dirección del culto, pero no siente nada. No tiene la intimidad con Dios en el culto. El Espíritu Santo no se mueve entre Él y el Padre. No se mueve. Entonces la persona es una religiosa, simplemente una religiosa, como era en el pasado. Como era en el pasado. Porque la Biblia dice que en los últimos días, como estamos viviendo, lo que vendría era la apostasía. Muchos iban a dejar de creer en lo que creían. Y van a dar oído a las voces de demonios. Como está escrito, fue Jesús quien habló. Fue Jesús quien habló. Ahora, Jesús sentado con Nicodemos, que por estar por la radio viendo va a mirar la foto. Nicodemos está sentado con Jesús de noche. Y Jesús empieza a explicarle lo que es el nuevo nacimiento. Mira lo que dice 1 Corintios, eso es muy importante. Es muy importante que yo, que usted, que nosotros entendamos para entrar en lo que vamos a hablar. Es muy importante, hermanos. A veces, yo voy a ser sincero, a veces yo no entendía, a un tiempo atrás, cuando yo leía, cuando Jesús dice que tenemos que andar en el Espíritu, yo no entendía muy bien eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo andar en el Espíritu? ¿Cómo es eso? Jesús está diciendo, mira, ustedes tienen que andar ligados en el cielo, pensando en el cielo, deseando estar en el cielo, huyendo del pecado, huyendo de la maldad, huyendo de la injusticia. Eso es andar en espíritu. Porque usted no se puede olvidar que la base del trono de Dios es justicia. La base. Aquí estoy sentado en una base de una silla. Y la base de esta silla es de paño, tecido. Para que se entienda. Y la base del trono de Dios es justicia. Él es justo. Él es perfecto. Por eso es perfecto. Porque Él es justo. Ahora entonces 1 Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural, carnal, simplemente no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y otras versiones dice que él no entiende. Porque para él son necedad. Porque para él es tontería, es bobería. No es necesario. Y no las puede entender. Porque son cosas que se disciernen, que se examinan espiritualmente. Por eso hoy miramos en muchos cultos, en muchos servicios en la iglesia, una frialdad en el culto. Porque la mayoría de la gente que está allá durmiendo sentado como la pastora, ¿qué sucede? No tiene conexión espiritual con Dios. ¿Me entiende que estoy hablando? Usted ve la diferencia porque cuando se cultúa a Dios, la Biblia dice que tiene que cultuar con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Son tres partes. Entonces no se puede cultuar solamente con el cuerpo, tiene que ver la parte sentimental y espiritual. Si no es un culto solamente con el cuerpo, un culto humano y no espiritual. A veces se escucha predicadores de algunos servicios predicando ahí, casi se acabando de predicar y la gente está todo como muerto. Usted no ve que no hay vibración en ellos. No hay receptividad, no parece que no están recibiendo nada. Es porque están muertos espiritualmente. Y esto no llega. Por eso que muchas personas a veces critican ciertas cosas que suceden en el mundo espiritual porque no entienden. ¿Hay exageros? Sí, hay exageros, sí hay. Hay muchos exageros. Pero hay cosas espirituales, pero que no se puede dormir sentado, como muchos hacen. Y si se duerme sentado, usted puede caer de la silla. Este es el problema. Y no es por la fuerza de la palabra. Es por el sueño que te derrumba de la silla.
Entonces te cuida ahí, ¿ok? Para que no caiga. Esa es la verdad. Y la cosa, llena el buche y ahí ya quiere entrar en la radio como yo. Entonces quiere dormir ahí sentado, como yo empezando a hablar portugués aquí. Entonces, vamos a un slide más, para que empecemos a hablar sobre este asunto. Pero tenemos que entender que el hombre natural, el hombre que no tiene nada de espiritual, él no entiende nada de las cosas de Dios. Nada. Está escrito. Porque las cosas de Dios no se disciernen por la carne, sí por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que estar conectado con Dios. Tu espíritu tiene que estar vivo. Y bien listo. Tú sabes que bien listo. Tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios, vivo, bien listo para poder entender. Fue lo que sucedió con este hombre llamado Nicodemos. De espiritualidad no tenía nada. Nada. Y él habla con Jesús. ¿Y qué sucedió? Nicodemos viene y dice o qué. Nicodemos le dijo, ¿cómo puede? Está en Juan 3, 4. San Juan capítulo 3, versículo 4. Él dice, Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Mira, en la cabeza de cualquier ser humano, eso no existe. Ni en la cabeza de cualquier ser humano. No existe. ¿Cómo va a nacer de nuevo, como preguntó él, siendo ya viejo? Mira qué interesante. Y era un hombre que conocía de las cosas de Dios. Como muchos de nosotros que decimos que conocemos las cosas de Dios, pero todavía estamos muertos, espiritualmente muertos. Estamos vivos en la carne. Como leímos. Yo quiero que usted apunte, después va en tu Biblia y búsquelo ahí para leer. San Juan 3:4 Jesús dijo, dijo Nicodemos a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y mira la pregunta que hace. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Wow. Ahí usted mira, aquí podemos mirar el grado, ¿ok?, de incredulidad. Aquí se puede mirar el grado de la carnalidad que este hombre era un hombre carnal. Porque él podía quizás hacer otro tipo de pregunta. No esa que hizo él, senão te va a caer de la silla. Pero no es eso. Él preguntó, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, parece China, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, rubio chino nunca vi, pero estoy mirando una hora aquí. ¿Me entiendes? Eso, para quien entiende, eso es un punto, ¿no? Bueno, pues. Aquí estoy viendo la cara de ella aquí en la pantalla. Y está chinita ella, es una chinita rubia. Entonces, él pregunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez? Yo también tengo un sueño, pero aquí vamos. Por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. ¿Usted se acuerda que leímos antes? Que el hombre natural, él no entiende las cosas del Espíritu. Para él es todo locura, todo cosa que... No, mira, van a decir, eso no es verdad. A la mejor decir, eso no existe. Pero entonces no sabe que Dios es Espíritu. Entonces él no sabe que Jesús dijo a la mujer samaritana, que quien le adora en espíritu y verdad, porque Dios busca tales que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Mira, son dos cosas. Se usa el cuerpo, claro, porque está dentro de nosotros el espíritu. Entonces nuestro espíritu vivo, adorando a un Dios vivo, con ayuda del Espíritu Santo. Pero si estamos muertos, como estaba este hombre, la pregunta que hace él es tremenda. Aquí miramos el grado de carnalidad que era este hombre. Él podía quizás pensar otra cosa, pero como no tenía nada de espiritualidad, preguntó eso, ¿cómo un hombre viejo
siendo viejo va a nacer de nuevo. Mira eso. No, y más tremendo es que ele pergunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el ventre de su madre y nacer? Porque mira, existe una cosa muy interesante que te voy a explicar, porque só vamos hablar hasta este punto aquí de ese slide. Pero quiero te explicar una cosa aquí. Cuando una persona acepta a Jesús, aí se pergunta, ¿quién quiere aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y la persona dice, yo quiero, levanta la mano, yo quiero. En algunos, no voy a decir en todos los casos, en algunos casos, algunas personas como estas así, que hacen esta confesión, nacen de nuevo allí. Yo he contado aquí el testimonio de mi suegra. Yo he contado, está grabado, está ahí no sé si la anterior o la otra, pero está grabado. Yo no voy a contar otra vez, pero ya hablé sobre eso. Ella no era cristiana, era mujer de estar muchacha, ¿no? Mujer no, muchacha. De estar en baile, por todo. Y cuando se convirtió, nació de nuevo. Pero hay cristianos, hay personas que dicen que ni todo que está en la palabra es cierto. He escuchado. ¿Cómo? ¿Cómo? He escuchado personas que dicen que todo que está en la palabra es para hoy. Pero ¿cómo? Hay personas que dicen que el mundo está moderno, que las cosas cambiaron, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Nosotros es que tenemos que cambiar. Nosotros es que tenemos que reconocer que somos perdidos sin Cristo. Perdidos sin tener una comunión con el Señor, nuestro Salvador. Y este hombre hace esta pregunta para Jesús. Vamos ver qué pasó. Porque aquí vamos a dejar hoy. Porque la semana que viene vamos a seguir. Poco a poco para que usted pueda digerir lo que estoy hablando. No importa poner mucha cosa aquí. Pero lo que pongo aquí, yo quiero que usted consiga digerir, comer, entender. ¿Okay? Y después vamos a seguir a otra semana y así vamos. Jesús está hablando con Nicodemo, ele agacha la cabeza porque es una pregunta que se hace a un... ¿Ah? A lo mejor en la cabeza de él no entró esta pregunta. ¿Ok? Porque Jesús dijo a él, deja que agarrar mi Biblia, deja agarrar aquí mi Biblia. Mira, es tan interesante eso. Porque Jesús habló a él para le hacer esta pregunta. Y la pregunta, y lo que Jesús habla aquí, déjame ver si tengo a la parte. Déjame ver si tengo aquí. No, yo tengo, no voy a agarrar la Biblia porque tengo en el otro slide, que vamos a estar hablando la otra semana. ¿Ya está? Entonces voy a dejar para explicar más claro todavía la otra semana. Deja ver, si no se alarga mucho, deja ver. Sí, va a alargar mucho, que voy a entrar en un tema onde muchas iglesias hoy y muchos cristianos hoy dicen que no. Y entonces vamos a entrar en la otra semana. Entonces yo quiero dejar aquí para que usted vea. No voy a me alargar aquí. No. La otra semana eso se va a poner buenísimo. Entonces Nicodemo estaba ahí en una situación muy difícil. ¿Ok? Él estaba en unos... Mira, aquí no está hablando de... Es como agarrar un abogado, sea en la área que sea, y venir una persona con una otra pregunta sobre lo que estaba hablando, y él dice a usted, no te puedo explicar, no sé. ¿Cómo? Tú no eres doctor de este asunto. Porque ellos, estos doctores de la ley, los fariseos, ellos se consideraban los mejores, los superiores.
a los demás. Ellos decían que tenían la revelación de Dios. Vea, a punto de castigar a latigazos. Sí. A los que se decían, a los que iban en contra de lo que ellos creían de la ley. Jairo era uno. Jairo era un sacerdote y era muy bruto. Y castigaba según la ley. Porque era según la ley, no según el Espíritu. No había misericordia. Porque la ley del Espíritu es diferente. Es misericordia, es compasión, es amor. Entonces, ellos maltrataban a las personas. Y era un hombre de mucha influencia. Y si tú miras esta foto que tengo en la computadora, es muy interesante. Y yo puse como si Jesús estaba hablando a él. Espera ahí, mi amigo. Espera ahí, mi amigo. Te voy a explicar. Cálmate. ¿Ok? De la misma forma te voy a decir, cálmate, hermano, te voy a explicar, pero no ahora. Semana que viene, porque es un poquito más largo. Y perdí tiempo aquí con el asunto de oración en portugués, tal cosa toda. Pero yo quiero que usted piense en lo que te hablé y lea. Si tú agarras tu Biblia, agarra y lee San Juan 3:4, y ahí va a estar toda la historia de Nicodemos. Cuando tú vengas la otra semana, tú vas a me ayudar aquí a explicar lo que estoy hablando, porque tú vas a entender. Amén. Ahora, si tú eres una persona carnal, solamente le gustan las cosas de la carne, olvídese que usted no va a entender. Tiene que abrir tu corazón para eso. Y hablar al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo venga y entre en mi vida, que reviva mi espíritu y que yo pueda tener intimidad con tu Espíritu Santo para que yo pueda entender todo lo que tú digas. Porque si no, hermano, mi amigo, tú no vas a entender. No soy yo que estoy hablando, está aquí. Ya leíste conmigo allá, 1 de Corintios, ¿no? 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios habla a tu espíritu. Que si tú estás con tu espíritu muerto, el Espíritu Santo de Dios no puede hablar con tu espíritu. Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen, que se examinan, que se entienden espiritualmente. Y Jesús viene y empieza a hablar con Nicodemos, y Nicodemos viene y dice eso. Porque esa fue la pregunta. Porque Jesús estaba hablando con Nicodemos. Jesús estaba explicando. Y Jesús habló sobre el nuevo nacimiento. Entonces Nicodemos en el medio de la conversación soltó esta. Pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo, ya viejo, nacer otra vez? Y hace otra pregunta más terrible todavía. ¿Acaso puede entrar por si... Jesús va a explicar a Nicodemos y la palabra te va a explicar a ti, pero la próxima semana. Vamos a cambiar pantalla, vamos a entrar en portugués, ahora va a ser portugués, esta partecita, y aquí terminó hablando Jesús. Espera, mi amigo, cálmate, chacho, oye niño, te explico, cálmate. Entonces la próxima semana, en el mismo radio, en el mismo horario, si Jesús no venga, vamos a estar aquí y te espero. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a orar entonces. Vamos a agradecer a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por ese momento y cambiamos para portugués. Ahora es portugués. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres Dios, tú eres nuestro Padre Celestial. Y solo a ti te damos honras y glorias porque solo tú, Señor, mereces. Bendiga nuestra audiencia, nuestros hermanos, nuestros amigos que están por internet, a través de Facebook, por la radio, y aquellos que van a través de la radio, a través de YouTube después. Bendígalos, Padre, ayúdalos para que puedan entender, Señor, y que puedan, Señor, saber que hay necesidad de tener una vida espiritual contigo. Pues te damos gracias por todo, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén, y gloria a Dios.